¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy os quiero hablar sobre el caos. Voy a aprovechar la sesión de entrenamiento para hablaros del caos y de cómo el caos nos puede ayudar a cambiar algunas cosas importantes en nosotros, cómo podemos mejorar en algunas cosas. ¿Por qué digo esto? No es porque tenga ningún interés en que mejoréis en nada ni en que cambiéis en nada. Simplemente es que, no sé si os pasa, durante los últimos días, las conversaciones, muchas de ellas, empiezan con un cuando todo esto termine, cuando superemos esto, cuando todo esto acabe, y muchas veces pues vienen acompañadas de un no voy a volver a quejarme de tal cosa, no voy a procrastinar más el entrenamiento, nunca faltaré a tal carrera o nunca... yo qué sé, ¿vale? Lo que cada uno, la promesa que cada uno quiere hacer. Y eso, pues muchas veces, pues es parecido a lo que pasa en otros momentos del año. No creo que después de esto que estamos viviendo, la gente que habitualmente no es capaz de cambiar cosas en su vida, no creo que simplemente porque te confinen durante un mes o dos, pues las vayas a cambiar. Para hacer un cambio real en el individuo hace falta no solo querer, hace falta tener herramientas para ponerlas en práctica y dedicación y esfuerzo. Y el caos, en este sentido, nos puede ayudar mucho. No el caos como algo negativo, sino como un estado en el que no puedes predecir un resultado, ¿no? En el que te tienes que dejar llevar, en el que tienes que vivir esa experiencia y aprender de ella. Me parece muy interesante y aprovechando también la obra de un autor que es profesor en Stanford, que tiene unos vídeos muy interesantes sobre los sistemas lineales, los sistemas cuando entran o alcanzan un estado de caos. A mí me ha inspirado mucho, os quiero hablar sobre esto y bueno, yo creo que puede ser útil, no solo para los momentos en los que estamos ahora, para el día a día, para no repetir un día tras otro lo mismo, que parece que algunos están viviendo el día de la marmota, haciendo lo mismo a las mismas horas todos los días para aguantar con estoicidad lo que venga. Para mí es más importante el aprendizaje que estamos teniendo a nivel global, de que como especie pues estamos un poco en entredicho, que no parece que tengamos intereses comunes y que cada territorio y cada gobierno va a su bola, y como organismo nos está reventando un virus. Así que solo nos queda el individuo, aprender, tener nuevas experiencias y sobre todo cuando podamos vivir más experiencias fuera de nuestras casas, pues nos esforcemos en vivirlas y no de una manera programada, de una manera que de verdad nos enriquezcan, y con todo esto inspirar, ayudar, cuidar, proteger e enseñar a todos los que tenemos al lado. Así que eso es lo que a nosotros nos interesa, de esto es lo que es el contenido que os traemos, y si os ayuda a tener nuevos puntos de vista y a inspiraros, pues fantástico, aquí estamos. Así que Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go. Baby, don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Take off your gear, take off your peace. If you hold back, that's the wrong way to be. Don't fuck with me, don't fuck with me. If you hold back, just remember this, please. Alright, alright. They try, but they'll ¿Y si el caos no fuera algo negativo? ¿Y si incluso en nuestras vidas estaría bien que introdujéramos el caos en algunos aspectos, en algunos sistemas, para que nos ayudaran a progresar más, a evolucionar en algunos aspectos, incluso a ser mejores en algunas cosas? De eso es de lo que voy a hablar hoy. Normalmente desde pequeños nos enseñan que el caos es malo y que la disciplina, la rutina, la estructura, el esforzarse cada día es lo que nos va a traer los resultados que queremos. Y es verdad, si no te esfuerzas y no aplicas cada día una disciplina, pues es difícil que vayas a conseguir cosas. Pero hay en algunas cosas, en algunos aspectos de la vida que también son muy importantes, en los que el caos es interesante. El caos no es ni más ni menos que un estado en el que no puedes predecir un resultado, ¿vale? Hay sistemas lineales, que es normalmente en los que solemos estar siempre, en los que hay unos patrones que se van repitiendo, y esos patrones que se van repitiendo, que hacemos a diario o que nos suceden a diario, pues nos posibilitan poder predecir cuál va a ser el resultado. Ese resultado pues
lo puedes predecir a corto plazo e incluso a muy largo plazo. Y esos son los sistemas lineales. Pero un sistema entra en un estado de caos cuando esos patrones no existen y no podemos predecir cuál será el resultado ni dónde estaremos dentro, dónde estará ese sistema o dónde estaremos nosotros dentro de esos 3 meses, 6 meses o 12 años. Y esto es lo que a mí me parece interesante para algunos aspectos de nuestra vida. Vamos a poner 2 carreras que aparentemente son parecidas, pero que el factor caos existe en una de ellas y en la otra no. Por un lado la Cape Epic y por otro lado la Leyenda del Dorado. Las dos son carreras por etapas de mountain bike, la Cape Epic de 8 días, la Leyenda del Dorado de 7, y tienes que entrenar más o menos lo mismo para las dos, para cualquiera de ellas, tienes que tener más o menos las mismas habilidades técnicas. Si estás listo para correr una, estás listo para correr la otra. Pero ¿qué ocurre? Que en una de ellas, en la Leyenda del Dorado, existe un día en el que tienes que subir un volcán. Tienes que subir a una altitud de unos 4.500, 5.000 metros de altitud. Claro, normalmente los corredores que vamos a esas carreras no hemos subido a esa altitud. Es muy raro que te hayas encontrado en una situación parecida. Por lo tanto, al ser tan inesperado y al ser una situación en la que no puedes predecir cómo te vas a encontrar tú en esas circunstancias, existe un factor de caos, que además durante la mayoría de los días y la mayoría de las etapas en la carrera te hace estar pensando en ello habitualmente, porque no puedes anticiparte. Entonces eso te obliga a estar en un estado pues de adaptación, y cuando llega ese día pues te dejas llevar y vas viendo cómo te vas sintiendo. Esto hace que cuando terminas esa etapa, la experiencia que has vivido es tan intensa que vas a recordarlo el resto de tu vida por encima del resto de las cosas de esa carrera. En la Cape Epic todas las etapas más o menos son parecidas, dentro de las particularidades de cada una de ellas, pero no existe ese factor de caos. Por lo tanto, cuando pasan los años y miras hacia atrás, tus recuerdos sobre la Leyenda del Dorado son mucho más intensos y te llevan muy estratégicamente a ese día del volcán, y sin embargo en la Cape los recuerdos están más o menos confundidos o fluyen entre todas las etapas de la misma manera. Esto me parece muy interesante porque desde el punto de vista de la experiencia te das cuenta cómo dejarse llevar ante una situación inesperada, ante un estado de caos, sin que puedas predecir qué es lo que va a pasar, va a hacer mucho más grande la experiencia. Y esto es lo que me parece interesante de este momento. Cuando estamos en una situación en la que todos estamos echando mucho de menos nuestra libertad, el poder salir a hacer lo que más nos gusta, en este caso es montar en bici, pero el resto de cosas también, pues salir con los amigos, salir a comer por ahí, todas estas cosas que no sabemos cuándo vamos a poder disfrutar como las disfrutábamos antes. Cuando esto termine, saldréis a hacer las mismas cosas, os apuntaréis a las mismas carreras a las que os apuntáis siempre, o preferís buscar nuevas experiencias cada vez, y esto de alguna forma os está ayudando a entender que no hay nada más valioso que poder vivir experiencias nuevas y poder descubrir cosas nuevas. Bueno, supongo que tiene mucho que ver con cómo sea cada uno, pero yo estoy deseando descubrir nuevas zonas y conocer nuevas personas, vivir nuevas aventuras, darme nuevas hostias, asustarme, volver a tener miedo y todas estas cosas que pasan cuando sales de tu zona de confort y cuando te expones a situaciones en las que el caos es dominante. Recuerdo en un viaje en una isla perdida cerca del Caribe, que vivimos una situación de caos bastante bestia porque mi chica y yo nos fuimos a una gallera en una isla criolla, una isla muy pequeñita en la que solo vive gente nativa, y conocimos ahí una gente, nos animaron a que fuéramos a un espectáculo por la noche, y era una gallera, una pelea de gallos. Nos pareció interesante. Claro, no sabíamos
qué nos podíamos esperar ni sabíamos qué podía suceder en ese evento. Nosotros fuimos allí, éramos los únicos blancos, nos subimos, nos metimos, una gallera pues es como una pequeñita plaza de toros, muy pequeñita, con unas gradas que se levantan. Nosotros nos sentamos en una de ellas en lo alto, y las galleras normalmente, pues yo no lo sabía, ahora lo sé, están dirigidas por clanes. Y bueno, aparecieron allí los dos clanes, cada uno de ellos con sus gallos que iban a pelear, sacaron los maletines con los que pues colocan las armas en las patas de los gallos, empezaron a colocarle las armas a los gallos, y algo pues se veía que no estaba muy bien. Parecía que estaban empezando a discutir, cada vez levantaban más el tono entre los dos clanes. No sabíamos, porque nosotros no hablábamos el idioma de lo que estaban hablando, y no entendíamos muy bien cuál era el problema. El caso es que las palabras fueron a más, se empezó a revolucionar todo, había muchísima gente allí, estaba todo abarrotado, empezó la pelea a hacerse cada vez más grande. Nosotros no sabíamos muy bien si eso era normal, si era normal que se empezara, antes de que los gallos empezaran a pelearse, pues que hubiera un poco esa confrontación. Pensábamos que igual era parte del espectáculo, y para nada, la pelea fue a más hasta que uno de ellos pues sacó un machete y le cortó literalmente el brazo al otro. Literalmente es que le cayó el brazo al suelo. Empezaron los disparos, saltamos por detrás de la grada como pudimos, nos abrimos paso entre la gente que se estaba peleando, unos estaban huyendo, y nosotros teníamos la moto aparcada en la puerta de la entrada, por lo que para abrirnos paso hasta ahí teníamos que atravesar a toda la gente. Bueno, cogí a mi chica del brazo, atravesamos dándonos golpes contra todo lo que estaba pasando allí. Nunca he pasado más miedo en mi vida. Nos subimos en la moto, justo cuando arrancamos la moto empezaron a llegar los militares con metralletas, empezaron a disparar al aire, se empezó a abrir la gente como podía, cogimos la moto, nos empezaron a hacer señales de que no podíamos seguir, salimos picando ruedas de allí como locos, metiéndonos por campo, por calles, se oían las metralletas de fondo, hasta llegar a un garito en la playa perdido que llevaba un rastafari que nos había estado dando cobijo durante unos días, las noches. Llegamos allí súper asustados, habiendo esquivado todo tipo de vehículos por diferentes calles del pueblo. Cuando llegamos allí, soltamos la moto, nos tiramos a la playa y le contamos al dueño del bar, a Roland, que veníamos de una gallera y que nos había pasado esto y que no sabíamos qué hacer. Y Roland alucinó porque pues es un sitio en el que no deberíamos haber estado, porque sitio bastante peligroso. Bueno, no es que quiera vivir más cosas de estas, porque de verdad que pasé mucho miedo, pero el caos es importante en nuestras vidas. Es importante porque nos ayuda a dejarnos llevar, nos ayuda a fluir, nos ayuda a entender de verdad qué es eso de vivir el momento, cuando no puedes predecir el resultado. Hay algunas cosas a las que no les viene nada bien el caos, está claro, no queremos el caos en muchas otras cosas de la vida, pero en la experiencia, todas esas cosas que te van a marcar y que te van a hacer aprender mucho, ahí me parece fundamental. Os dejo información sobre este autor del que os hablaba al principio, de sus libros y algunos de los vídeos que me parecen más interesantes, y nada, espero que estéis bien. Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Copy, paste and go, baby don't be playing with me. I could come through and take off your shit. Take off your gear, take off your peace. If you hold back, that's the wrong way to be. Don't fuck with me, don't fuck with me.